dos anuncios comerciales. Primero, si me están escuchando. Sí, Buen sí, día, sí, dice se si se le escucha. escucha. Se escucha. Ya, perfecto, se me escucha. Mándeme nombre completito al chat para el registro de la asistencia de hoy. Ya, y si podemos abrir cámaras, quisiera verlos, quisiera saludarlos. Eh, no es, eh, no es siempre el mejor medio para poder hacer de pronto una clase virtual. Ya es siempre el tema de hablar frente a una pantalla y peor si son algunas fotos o nombres, siempre no tiene, le quita el brillo a este proceso de enseñanza y aprendizaje. Por eso me gustaría que abran todos, absolutamente todos. No sé qué problema tienes, Adrián Nicolás Gutiérrez, algún problemita de conexión. Eh, Bien, manden el nombre completito al chat y mejor si me abren quiero verlos que estén bien predispuestos, bien pinaditos, como si les gustara pues lo que están estudiando, queridos jóvenes. A ver, ábrame eso. Ahí, Juan Adolfo, el único obediente en una juventud rebelde, ¿no? Abran hace unos 5 minutos, abran la pantalla y el único que me he abierto es el Adolfo Lindo. Bien, Adolfo. Ahí está Marisol Chuca. Eso es así, bien predispuesto a escuchar. Miren, estamos a 48 horas o a 72 horas para el examen primer parcial, queridos. Eso es así. Me gusta. Rivero está ajustando la cámara. Vizcarra, ya, hermano, mostrate. Te veo solo de tu frente hacia arriba. Guara Laura, muy bien, Guara, excelente ahí, Kevin Coronel, no, Karina Coronel, muy bien, muy bien, abran sus. Eso es así, quiero verlos así abierto. Muy bien, Luz Quispe. A ver, David, Cristian, René, mientras van mandando su nombre completito al chat para el registro, repito, de la asistencia. Muy bien, muy bien. Así por lo menos uno se inspira un poquito más. La verdad, estoy convencido de que una clase presencial tiene sus ventajas, tiene sus virtudes y una clase virtual siempre le quita brillo, más aún cuando me refiero o me estoy con talla y con solo aparecen nombres, ¿no? Bien, así me gusta. A ver, Benjamín Condori, Benjo, ya, pues, hermano, así me gusta Alexander Conde, ahí Jesús Enrique Marcani, muy bien. José Cardoso, a ver, movete un poquito para esa foto, o estás estático. José Cardoso, sigue con foto, me parece, ¿no, José? Ahora sí, No, José, no, claro, dice, hermano. Ahora sí, cambió tu peinado muy bien. Ahora sí, siento que estás ahí. Muy bien, Itzel, Colque, Benjamín, Condori, no, Aldo, Ruy también. Bien, a ver, manden,
por favor, al chat el nombre completito para antes de bajar y antes de empezar la clase. La primero quería verlos así, quería verlos en el tema quería verlos por lo menos en pantallas. Esperemos que ya desde mañana sean las clases presenciales, desde mañana. Es probable, ojalá este tema social vaya un poquito bajando los ánimos y no se caldee más. Creo que nuestro país necesita más trabajo que cualquier otro tipo de situaciones, ¿no? Eso, a toditos, manden el chat, nombre completito al chat para el registro de la asistencia. Voy a copiar el chat y antes de copiar, quisiera que todos puedan registrarse. A ver, en esta otra parte, Danner, no lo puedo ver, a dos Danner, no sé, el Danner Erwin y el otro Danner Pefabre. María Alejandra, Alice, Valeria, Cristian, René, Quispe, Ortiz, Iber, Johnny, Osco, Freddy Fernández, ya pues Luis Ticona, Quispe, abrí tu cámara, Frank Pocomucha, de la misma forma, abran sus cámaras, la predisposición de aprender un poquito más, bien peinaditos, yo les decía tomar un desayunito bien reforzadito, así atendemos la clase, queridos jóvenes, así tomamos apuntes, en fin. Bien, sigan mandando por favor sus nombres. Ahorita está registrado por si acaso los que han mandado inicialmente. Vuelvan a mandar porque ahorita tengo registrado solo siete nombres. A todos manden el nombre completito al chat. Si lo han hecho primero, vuelvan a hacerlo, por favor, para que no se dejen sin la asistencia. Ustedes saben, esto de la asistencia es sobre todo, ¿sí? El tema de la DGAC, que ya se aproxima de a poquito también el tema el tema de la auditoría interna, que estamos avanzando, ya no falta mucho, hay algunos detalles que lo vamos a hacer también en el transcurso de las próximas semanas. Auditoría. Sí, bien, a ver, Rivero, Adrián también, que ya tenemos completito el chat, o no han mandado, manden su nombre completito. Voy a copiar el chat para que lo podamos registrar. Bien, el segundo anuncio comercial es el día viernes, por ser llamado el primer parcial. Yo estimo que ya el día viernes ya vamos a tener clases presenciales. Entonces, el día viernes, por favor, no sé, por lo menos pienso yo que ya están preparando este primer parcial. Rivero, Adrián, ¿dónde está? A ver. Entonces, decíamos que el día viernes está programado el primer parcial. Prepárenlo. Yo estimo, repito, que el día viernes ya vamos a tener clases presenciales, ¿sí? De todas maneras, el examen parcial es hasta el capítulo quinto, ¿sí? Capítulo quinto. Entonces se mantiene ese criterio, no se retrocede ni mucho menos, hasta nuevo aviso. ¿Qué pasaría si el día viernes seguimos en la virtualidad? Vamos a seguir avanzando, ¿sí? Vamos a seguir avanzando, pero el primer parcial lo podemos dar el día martes presencial hasta el capítulo 5.
Nosotros vamos a seguir avanzando, ya sea por tema virtual o presencial. Si fuese presencial el día viernes, el examen se mantiene para el día viernes, ¿correcto? Entonces estoy comunicando a la gente. Me imagino que ya está preparando el examen primer parcial. Estudien. Un examen que va a definir muchas cosas. ¿Sí? Y si me va mal ese primer parcial, ya tengo menos oportunidad para aprobar la materia. Entonces, bueno, es porque no hay manera de materia. Bien, bien, con esos dos anuncios comerciales, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta de parte de ustedes al respecto sobre lo que es la materia. Preguntas, o si hubiese un interrogante. Nada, ninguna. Vamos. Entonces, ya el capítulo cuarto, ya prácticamente lo hemos terminado, en el sentido de que nos falta simplemente analizar una parte muy reducida de este capítulo. Teníamos programado hoy, inclusive el viernes, un control de lectura. Espero que hayan leído el capítulo 5 porque hoy lo voy a terminar, capítulo 5 de forma muy puntual y haciendo algunas consideraciones. No les voy a tomar control de lectura virtual porque no tiene sentido. A mí lo que me interesa no es si saben copiar bien, si saben revisar bien el libro, no, no, a mí lo que me interesa es que hayan leído el tema, el capítulo. A ver, vamos a verificar aquello. De todas maneras, vamos a compartir entonces, a ver, permítame antes. Voy a hacer una recapitulación rápida de los elementos electromecánicos, ¿sí? Que son precisamente los que hoy en día se están utilizando. eh, Vamos a ver ahora sí, voy a compartir y ahí quisiera que siempre me puedan indicar que si se está compartiendo la diapositiva correspondiente, estoy precisamente en la clasificación de los elementos de medición y haciendo énfasis, a ver, ahora sí, haciendo énfasis al tercer grupo, que es lo que nos faltaba partecita y casi nada de los elementos electrónicos. Aquí se está compartiendo la diapositiva, se está visualizando, se me está escuchando para antes de empezar la clase. Les cedo la palabra, queridos jóvenes. Listo. Sí, Lisa, se ve y se escucha. Muy Escucha, bien, sí. muy bien. A ver, yo les decía, vamos a hacer una recapitulación de este tercer grupo. ¿Y por qué vamos a hacer una recapitulación? Por su importancia. Porque en la medida de las posibilidades, de acuerdo al manual que hayan podido encontrar ustedes, voy a encontrar dentro de los sistemas de indicación cualquiera que les ha tocado como grupo, les va a tocar un elemento de medición electromecánico, lo más probable. Podemos bajar un poquito más a los sincros, sincro de torsión, sincro diferencial, por ahí un elemento mecánico, tubo Bourdon, diafragma, así, de forma muy sencilla y simple. Pero, pero lo más probable es que encontremos a los elementos electromecánicos. Si hemos visto al primero, porque una de la filosofía de estos elementos era precisamente, era precisamente el de poder simplificar la complejidad de estos elementos de transmisión de datos, ¿sí? Y ahí tenemos a los sistemas de equilibrio de fuerza. Voy a utilizar el punterito láser para que puedan ustedes seguirme. Ahí está, el elemento electromecánico de tipo equilibrio de fuerzas. Luego tenemos el resistivo, el magnético, que no necesita una fuente, es el piezoeléctrico. Si lo veamos
Aquí estamos. Sí. Eh, esa diferencia se nos cortó. Voy a volver a la presentación. Se nos fue, ¿verdad? Se nos fue, o por lo menos eso experimenté. ¿Me escuchan y se ve? Sí, Sí, ya, licenciado, ¿qué tal? sí, licenciado, se ve. Ya, gracias, gracias. Yo decía que la diferencia la distancia o el porcentaje de distancia que se llega a deformar el elemento mecánico, que en este caso lo estoy visualizando como tubo burdón, ¿ya? Se traduce en una diferencia voltaica. Es más, dimos un ejemplo. En este caso, si X equivale a una salida voltaica de 2 voltios DC, y o X medios resultaría en una salida voltaica de 1 voltio de salida DC. A lo que quiero llegar, a lo que quiero llegar era de que el tubo burdón, cuando se deforma, genera una salida voltaica. Eso es lo que quería hacer entender con este sistema. Pero nada de complejo si ustedes se dan cuenta, ¿no? Ahí tenemos entre resistencias, bobinas, por ahí un chip. O sea, hablando de simplicidad, este sistema va en contra de aquello porque seguimos con la complejidad, porque la tendencia de los sistemas electromecánicos era precisamente el de poder, el de poder simplificar la complejidad de funcionamiento de estos sistemas. Nada que ver, nada que ver. Pero pasando ya al segundo sistema, ya vemos, sí, algo sencillo, simple y algo que es bien interesante, la efectividad en el caso del capacitivo. O sea, ¿cuál era la característica de este elemento de medición electromecánico de tipo capacitivo? Lo esencial, lo esencial era de que tenía dos componentes nada más. Claro, todo en una cápsula. Tenía el condensador de placas variables y un elemento mecánico de medición indirecta, como es el caso que estamos viendo, el diafragma. Aquí tenemos el diafragma y tenemos el capacitor. El capacitor tenía una gran característica de recepcionar, de almacenar, de guardar, cargar una magnitud de voltaje, al cual se le ha denominado capacitancia eléctrica, ¿sí? Entonces, cualquier deformación del diafragma o elemento mecánico hacía variar esa capacitancia eléctrica en la salida voltaica. ¿Por qué? Porque este condensador de placas variables más el diafragma, repito, el condensador perdón, el condensador más el diafragma estaban conectados. El diafragma estaba conectado mediante mecanismo, varillaje, con una placa variable del condensador, que hacía que tendría que variar. Todo esto en una cápsula, repito. Cuando el elemento mecánico, diafragma en este caso, experimentaba una presión de fluido líquido o fluido gaseoso, hacía variar la placa variable o móvil del condensador, lo cual hacía también fluctuar la capacitancia eléctrica que tenía el condensador y por ende la salida voltaica. ¿Necesita una fuente este tipo de sistema de tipo capacitivo? Sí, señor. De aquello. Sí necesita una capacitancia eléctrica.
Vamos al segundo, que es el de tipo resistivo. Tercero, en realidad. Acá también una cápsula, pero ya no un condensador de placas variables, sino una resistencia más un elemento mecánico. Puede ser tubo Bourdon, que en el ejemplo que estamos viendo, otra vez un diafragma, ¿sí? Un diafragma que experimenta una presión, fluido líquido, fluido gaseoso, cualquiera sea el caso, y que hace variar el ohmiaje de esta resistencia que vemos acá. Al variar el ohmiaje, va a variar pues la salida voltaica, porque si bien ingresa un voltaje de, no sé, 12 voltios, va a salir un voltaje siempre menor al voltaje de alimentación. Nunca igual, peor, nunca por encima del voltaje que en la cual se está alimentando. ¿Sí? Entonces acá, resistencia más elemento mecánico de medición indirecta. Puede ser el tubo Bourdon, puede ser el diafragma, puede ser el aneroide, puede ser un fuelle opuesto, etcétera. Ya ustedes ya tienen la idea clara cuando hemos visto elementos mecánicos, sobre todo de los de medición indirecta. El tercer tipo de mecánico. Y tenemos un cuarto, que es el de tipo magnético. Y acá yo les decía, y aquí lo estoy repitiendo, porque también este sistema necesita, necesita una fuente, ¿sí? Necesita una fuente. Entonces, ya un cuarto elemento, elemento electromecánico que, repito, necesita una fuente. ¿Correcto? Bien, bajo ese criterio, aquí ya no estamos hablando ni de condensador ni de resistencia. Estamos hablando de una bobina que yo lo estoy marcando acá, bobina inductora, donde tiene un inducido o un imán permanente conectado mediante varillaje a el elemento mecánico de medición indirecta, caso puntual del gráfico, un diafragma. ¿Ya? Un diafragma, que repito, experimenta la presión de fluido, sea gaseoso o sea líquido, que hace mover el inducido o este imán dentro de esa bobina. Al moverse este imán, ¿ya? Y como que es un cuarto elemento electromecánico que necesita una fuente, ¿ya? Una fuente de alimentación. Al circular por esta bobina, ¿ya? Va a generar un campo magnético que se va a inducir y va a generar, por inducción electromagnética sobre todo, va a generar una salida variable fluctuante de voltaje. Si se está alimentando con 24 voltios, va a salir un voltaje fluctuante variable de acuerdo a la posición del imán respecto al elemento de medición mecánica. Esa es la forma como funciona, ¿sí? Haciendo variar campos magnéticos y que por inducción, ¿sí? Por inducción se genera una salida voltaica. Ahí tenemos el cuarto tipo de sistema. Y finalmente teníamos, bueno, no finalmente, tenemos el penúltimo, el de tipo extensiométrico, que es una variable de un sistema resistivo, porque sigue con resistencia y tenemos el filamento acá, como hemos podido ver, de una lámina también conocida como strain gauge, una lámina donde tiene un filamento resistor que por efecto flector se deforma o se estira o se encoge, o se estira el elemento resistor, el elemento resistor se estira o se encoge, se contrae o se dilata por efecto flector. Y ese efecto flector lo consigue precisamente un elemento mecánico, en este caso un diafragma, que va a estar conectado mediante varillaje a una varilla, a una plancha, si vale el término, que va a experimentar el efecto flector. No muy usado, les comento, este sistema del Strain Gauge, pero está en este grupo. Tampoco lo podíamos factorizar por el hecho de que no se utiliza, sino al contrario, es necesario utilizar
es necesario utilizar en algunos otros sistemas este tipo de elemento, especialmente en tema de detectores de vibración, pero para temas de detección de vibración tenemos el elemento electromecánico estrella, yo diría, al de tipo piezoeléctrico, ¿sí? El de tipo piezoeléctrico, y aquí un paréntesis bien importante. ¿Por qué? Porque el piezoeléctrico es el único necesita una fuente, porque este elemento electromecánico genera su propia PEN, su propia fuerza electromotriz. Trabaja con una pieza de cristal, como hemos podido em, describir la anterior clase, el cuarzo. Y hay otro elemento, el elemento cristalino, que también tiene esta gran cualidad como el cuarzo, de que cuando está sometido a una presión genera su propia fuerza electromotriz, o dicho de otra manera, genera su propio microvoltaje. Y hablando de microvoltaje, queridos jóvenes, justifica acá en la misma cápsula donde está el piezo eléctrico, un microamplificador que nos permite precisamente amplificar ese microvoltaje generado por la pieza de cristal por efecto de vibración. A ver, ¿cómo es que funciona este sistema? Lo habíamos aclarado que para empezar, el piezo eléctrico más el transductor de velocidad, ¿sí? El piezo eléctrico más el transductor de velocidad son dos elementos sensores que van a utilizarse para medir vibraciones. Por ejemplo, el sistema de indicación de vibración del motor, de cualquier modelo de motor a reacción sobre todo, va a tener un piezo eléctrico o un transductor de velocidad como elemento detector de los niveles de vibración. Estos generan su propio microvoltaje, van hasta un amplificador y a todo un sistema de procesador, ARIN de por medio, y si tiene que ir a una pantalla digital, lo va a hacer. Lo va a hacer. Una pantalla digital para que marque los niveles de vibración. ¿En qué unidades se mide los niveles de vibración? Lo habíamos dicho en milésimas de pulgada por segundo. Podría ser también en hertz, pero el instrumento que está, por ejemplo, en el caso del Boeing 737-300 y hasta lo que es nueva generación, toda la familia Boeing a partir del 737, toda la familia Airbus a partir de la 320, ya el 310, el 330, el 340, en fin, toda la familia Airbus también tiene ya un sistema detector de vibración bajo estos elementos, bajo estas condiciones, ¿sí? Eh, Aquí está el elemento de cristal, como les decía. Y hasta aquí, este sería el repasito que era nomás necesario. Para ya terminar el capítulo cuarto, vamos a hablar de los elementos electrónicos. Y de estos elementos electrónicos siempre ha habido ¿qué les digo? Un trayecto a seguir, o sea, un camino a seguir. No es que salieron los electrónicos de repente y en forma así violenta, ya tenemos los elementos electrónicos. No. Ahí por eso vamos a ver una clasificación dentro de los elementos electrónicos, y ahí podemos ver, ahora sí, a los mecánicos, ¿ya? Uno que sirvió para poder, a ver, cómo nos conectamos con elementos electrónicos, algo similar con lo que pasó con los elementos electromecánicos, pero ese es el punto de inicio. Luego tenemos una nueva experimentación para medir exclusivamente las presiones negativas, presiones absolutas, presiones de vacío, por ejemplo, el famoso medidor de McLeod, que no tuvo mucho éxito, y luego tenemos los térmicos y finalmente los de ionización. Yo quisiera destacar, antes de irnos a un cortecito, destacar a los térmicos. ¿Y por qué a los térmicos? Porque este sistema de los térmicos viene a ser de pronto el elemento electrónico estrella. Acuérdense, queridos jóvenes, cuando decíamos a ver, me van a marcar, me lo van a poner cursivas, me lo van a resaltar, subrayado si es posible, al elemento electromecánico de tipo
magnético. Próximo. Ya, están mandando recién sus nombres. Eh, no sé cómo vamos a hacer, ya lo he copiado nuevamente la lista. Bien, haremos vamos a cortar ahora sí. Entonces estoy hablando de que desde ese grupo de los elementos electrónicos tenemos los mecánicos, los de tipo medidor de McLeod, que sirve exclusivamente de vacío, y chao, descartado, porque no sirvió, digamos. Y los térmicos, ahí, queridos jóvenes, pónganle cursivas, pónganle resaltador, pónganle comillas, pónganle lo que ustedes vean para saltar su importancia de los elementos medidores electrónicos de tipo térmicos. ¿Por qué? Porque fueron los ideales para medir temperaturas. ¿Sí? Entonces acá un pequeño paréntesis, les decía, un cortecito vamos a hacer para luego mandarles otro link y conectarnos nuevamente. No sé si mientras tanto tienen alguna pregunta, alguna respecto, si tuviesen alguna duda, con toda confianza, alce la manito y pregunte si es interrogante. Miren, de los elementos electromecánicos, el único que necesita o que no necesita es metros, acelerómetro piezoeléctrico, son dos que no necesitan dos tipos de sistemas de medición, que lo he explicado yo en la anterior clase, porque son los únicos elementos detectores que se utilizan para vibración o niveles de vibración. Sí, los dos elementos. Bien, entrar a un corte, esto, repito, alguna pregunta a consulta. Corto, entramos a una recapitulación del capítulo 5 y con